Hola mis hermanos, bienvenidos al estudio de Efesios. Esta semana es el capítulo 2 del libro de Efesios. Es un fantástico libro, precioso. El capítulo 2, uno de los más maravillosos de la Biblia. Vamos al estudio. El tema central de este capítulo es la salvación. Es la salvación. Los versículos clave están en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que habla que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras. No por obras. Pero vamos a la lectura del capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos y según vamos leyendo estos versículos vamos a contestar preguntas como ¿quién nos dio la salvación y cómo andábamos antes de ser salvos? ¿A quién seguíamos? ¿Qué queríamos satisfacer? ¿Por qué nos dio salvación Dios? ¿Por qué Dios nos dio salvación? ¿Por qué no es por obras? Y también contestaremos la pregunta, ¿para qué somos salvos? ¿Verdad? Así que vamos a la lectura de la palabra, a versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preciosos versículos, y contestaremos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos dio la salvación y cómo andábamos antes de ser salvos? Eso está en el versículo 1. Él, Dios, nos dio la salvación. Nos dio vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo andábamos antes de ser salvos? Pues andábamos sumergidos en el pecado, en nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes, nuestra propia opinión en cuanto a qué es bueno, qué es malo. Andábamos, como dice el versículo 1, en nuestros delitos y nuestros pecados. Así andábamos antes de que Dios extendió su misericordia a cada uno de nosotros, y por gracia nos dio la salvación. La segunda pregunta es ¿a quién seguíamos? Eso está en el versículo 2. Seguíamos al príncipe de la potestad del aire. ¿Se dio cuenta? Ese es Satanás. Aquella persona, cada persona que no sigue a Dios a diario, está siguiendo a Satanás. Es uno de los dos personas a quienes vamos a estar siguiendo, o a Satanás o al diablo. Y es todavía el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice ahí en el versículo 2. O sea que todo aquel que no es salvo, que no está en Cristo, sigue operando en ese mismo modo de operación, ¿verdad? Siguiendo a Satanás, todos los que están en desobediencia. La otra pregunta que vamos a tratar de contestar es ¿qué queríamos satisfacer?
en el pasado, antes de venir a Cristo, ¿qué queríamos satisfacer? ¿Cuál era siempre nuestra meta? Eso está en el versículo 3. Dice, en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satisfacíamos nuestros propios deseos, los deseos de la carne. Ahora que estamos en Cristo Jesús, satisfacemos los deseos del Espíritu. Pero esta es una batalla diaria, mis hermanos, que todos tenemos, usted y yo. Nos levantamos por la mañana y la naturaleza humana es satisfacer los deseos de la carne. Ya usted sabe, nos levantamos con hambre, ¿cierto o falso? Y queremos satisfacer ese deseo de comer algo. Eso está bien, eso no es un pecado. Pero todos los deseos pecaminosos de la carne somos los que tratamos de ya no satisfacer, sino los deseos del Espíritu. Así que es una batalla diaria. Es importante que estemos en oración, en la palabra, en la meditación con el Señor, contacto con Él todo el día, para satisfacer los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. La próxima pregunta es: ¿por qué nos dio salvación? ¿Por qué Dios nos dio salvación? Está en los versículos 4 y 5 y también en el 8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio salvación porque nos ama. Y porque nos ama, tuvo misericordia. ¿Se da cuenta? Está ahí en el versículo 4. Por su gran amor, que aunque nos amó, extendió su misericordia para con nosotros. También está en el versículo 8, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios otra vez nos ama y nos extiende la misericordia, versículos 4 y 5. ¿Por qué no es por obras? Es la próxima pregunta. ¿Por qué no es por obras? Y eso está en el versículo 9, si leímos anteriormente. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínese usted cuántas más obras pueden hacer aquellos que tienen billones de dinero, millones de dólares. Pueden hacer muchas más obras que usted y que yo. Y si usted es bien pobrecito, ¿cuántas obras usted puede hacer comparado con aquel que es más rico, tiene más recursos? Así que no es por obra, es por fe. Es por fe, no es por obra. Es para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces podemos jactarnos de: oh, qué gran salvación alcancé porque yo hice tanto, porque yo hice tal cosa, porque yo hice aquello, yo construí aquel hospital, yo ayudé a tanta gente. ¿Se da cuenta? Todo sería porque yo hice, yo y yo. Dios no comparte la gloria que es para Él, no la comparte con nadie. Es la obra de Dios la que nos ha dado salvación, la gracia extendida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él hizo el máximo sacrificio y usted y yo nos toca poner nuestra fe en Él. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe. La próxima pregunta es: ¿para qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos? Hay un propósito que Dios tiene en la vida de cada cristiano. Es un propósito para servirle a Él y glorificar a Dios a través de nuestra vida. Esa contestación está en el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios crea a cada uno de nosotros, Dios tiene planes para nuestra vida. Tremendos, muy bonitos planes. Él quiere hacer su obra a través de cada uno de nosotros.
Pero cuando caemos en el pecado y nos apartamos de Dios, ya no podemos hacer esas obras. Cuando Dios nos salva, hay un propósito. No solamente es darnos salvación, vida eterna, también es para que tengamos una nueva comunión con Él. Él quiere esa comunión, pero también hay un propósito con nuestra vida. Ese propósito que es individual, diferente para cada cual, ese propósito cuando lo cumplimos, glorificamos el nombre de Dios. Estamos trayendo gloria a Él a través de nuestra vida cuando obedecemos al Señor y cumplimos con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que esos son los puntos más importantes de los versículos del 1 al 10. Otra vez somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia la extiende el Señor. La gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Recibimos la salvación que no merecíamos. Él envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pagando por el precio de nuestro pecado. Eso es algo que Dios hizo y que no merecíamos. Esa es su gracia. Pero hay otro detallito ahí, y es nuestra fe. A través de la fe reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra necesidad del perdón de Dios, nuestra necesidad de salvación, y a través de esa fe reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Dios extiende esa gracia a todo el mundo, pero solamente aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su Salvador, esos son los que obtienen la salvación. Salvación por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Vamos a leer ahora los versículos 11 al 22, que hay otras enseñanzas aquí, y contestaremos las siguientes preguntas al leer estos versículos. ¿Quién nos acercó a Dios Padre y por medio de qué acción? ¿Cuáles son los dos pueblos que Cristo hizo uno? ¿Por medio de quién tenemos acceso al Padre y entrada al cielo? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios como creyentes? ¿Y quién es el fundamento del cristiano? Vamos a ver la contestación a esas preguntas en los próximos versículos. Leemos del 11 al 22. ¿Me acompaña, por favor? Dice así la palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hasta aquí la lectura. Pero ¿quién es el que nos acercó a Dios Padre y por medio de qué acción?
pues eso está en los versículos 13 y 16. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos acerca a Dios. ¿Y por medio de qué acción? Está en el versículo 16. Mediante la cruz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Así que es Cristo Jesús el que nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los dos pueblos que Cristo hizo uno? En estos versículos muchos de ellos están dedicados a este tema, al tema de que hay dos pueblos que a través de Jesucristo por su muerte en la cruz hace de esos dos pueblos uno, un solo pueblo. Se trata del pueblo judío y de los gentiles. Nosotros no somos judíos, somos parte del pueblo de los gentiles. De esos dos pueblos, Jesucristo por su muerte en la cruz hace uno, el pueblo de Dios, los cristianos, los creyentes. Eso está en el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El judío basaba todo en la ley, ¿verdad? Y Jesucristo vino y cumplió la ley. No la abrogó, no la quitó, sino la cumplió, porque nadie podía cumplirla. Y entonces, por fe, la gracia extendida de parte de Dios, por medio de nuestra fe alcanzamos salvación, los judíos y nosotros los gentiles. Así que de dos pueblos Dios hizo uno a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La próxima pregunta es, ¿por medio de quién tenemos acceso al Padre y entrada al cielo? Versículo 18 nos contesta esta pregunta. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada al cielo por medio de Jesucristo. No importa si usted es judío o gentil o de qué nacionalidad o grupo étnico pertenecemos. Es nuestra fe en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz la que nos da entrada al cielo, entrada al Padre, a la morada del Padre. La próxima pregunta es, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios como creyentes? Está en el versículo 19. Mira la posición delante de Dios que tenemos como creyentes. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Esa fe en Cristo nos hace miembros todos, judíos y gentiles, chinos y puertorriqueños y mexicanos. Si ponemos nuestra fe en Cristo, somos todos conciudadanos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué lindo que a través de Cristo Jesús somos todos un pueblo de Dios. Y la próxima pregunta era, ¿quién es el fundamento del cristiano? ¿Quién es el fundamento del cristiano? Versículos 20 al 22 nos dice, ¿quién es el fundamento del cristiano? Dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el fundamento. Todo lo demás viene después. Pero en Cristo tenemos el fundamento. El fundamento de nuestra vida cristiana es Jesucristo. El fundamento de la iglesia, donde la iglesia debe estar fundada, es Jesucristo. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, siempre nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es el Señor y Él es el fundamento en la vida cristiana. En la hojita que tienen ustedes están otros principios
de aquí, de este capítulo, ¿verdad? Y están fuera de orden para que usted ejercite, ¿verdad? Su vista y su mente, ¿verdad? Buscando estos principios en todo el capítulo 2. En la línea número 1 dice, Dios vio nuestro pecado y tuvo misericordia porque nos ama. Dios vio nuestro pecado y tuvo misericordia de nosotros porque nos ama. Eso está en los versículos 4 y 5, ¿verdad? Que habla de que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La línea número 2 dice, la salvación no es por obra, sino por su gracia, por medio de fe, de nuestra fe. Eso está en el versículo 8 que leímos anteriormente, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. La enseñanza número 3 es la sangre de Cristo une a los creyentes como hijos de Dios. Eso está en los versículos 12 al 14. 12 al 14. Esta es enseñanza que la sangre de Cristo une a los creyentes como hijos de Dios, ya sea judío, ya sea gentil. La sangre de Cristo y nuestra fe en Él nos une como hijos de Dios. La línea número 4 dice, antes de creer éramos esclavos de Satanás y le servíamos. Eso está en los versículos 1 y 2. Antes de nosotros ser salvos por la gracia de Dios, éramos esclavos de Satanás y atendíamos solamente a la voluntad de Satanás. Atendíamos a los deseos de la carne. La línea número 5 dice, por medio del sacrificio de Cristo, tenemos acceso al Padre. Eso está en el versículo 18, ¿verdad? Que por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, al Padre. La línea número 6 dice, Dios tiene un propósito maravilloso con cada creyente. Esa enseñanza está en el versículo 10, que hablamos anteriormente, que Dios tenía un propósito para nuestra vida y nos descarriamos y ya no pudimos cumplir con ese propósito. Pero una vez Él nos rescata, ahora sí, hay obras que hacer en el nombre del Señor. Las obras no nos dan salvación, pero las obras es el propósito de Dios, que Dios tiene para con nuestra vida, para que le sirvamos y glorifiquemos su nombre a través de nuestra vida. La línea número 7 dice, el creyente es ciudadano del reino y miembro de su familia. Versículo 19, que ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, conciudadanos con los demás santos. Santos en el sentido de que los demás creyentes, somos conciudadanos con los demás creyentes, miembros de la familia de Dios. La línea número 8 dice, el fundamento de nuestro ser como creyente es Jesucristo. Versículo 20, lo acabamos de estudiar. Él es el fundamento. La línea número 9 dice, el ser humano está muerto en su pecado y solo Cristo puede devolver la vida. Eso está en los versículos 1 y 5. Estábamos muertos en el pecado y ahora a través de Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, esas dos cosas, ¿verdad? Ahora tenemos vida en abundancia aquí y vida eterna con Él en el cielo. Número 10, y para terminar, el creyente es resucitado para vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 6. El creyente es resucitado. Seremos resucitados junto con Cristo cuando Él venga a llevarse su iglesia. No nuestra iglesia local, la iglesia universal, ¿verdad? Todos los creyentes, todas aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, van a ser llevados por Cristo.
ahí seremos resucitados y estaremos viviendo con Él. Tremendo capítulo, el capítulo 2 de Efesios. Espero que estas enseñanzas que Dios nos ha traído sean de bendición para nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque la Biblia, la palabra tuya, es la que debemos seguir. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en cada creyente, vive en cada creyente, y es el que nos atrae a ti, nos convence de nuestro pecado, y también nos ayuda, nos da poder para vencer el pecado y agradarte a ti y a ti solamente. Oh Señor, perdónanos, Padre, porque muchas veces te faltamos, pero pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu para que podamos cada día cumplir el propósito para el que tú nos creaste, propósito individual. Padre, continúa protegiéndonos a nosotros, a nuestras familias y proveyendo para cada cual. Pero Señor, más que nada, que tu presencia nunca nos falte. Llénanos para que sigamos conociéndote cada día más y haciendo tu voluntad cada día más fielmente. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y continuemos en oración y en la palabra cada día. Amén. Amén.